La charla que vamos a dar hoy es de calidad de semillas, ¿sí? Y la importancia de la calidad de las semillas en la siembra directa. Primero, como laboratorio de semillas, lo más importante es determinar qué calidad tienen las semillas, ¿sí? En la República Argentina, la ley que ampara la calidad de semillas sería la ley 20.247, ¿sí? Y es la que dictamina el INASE, el Instituto Nacional de Semillas. Ellos regulan todo lo que es el comercio y la fiscalización de semillas a nivel nacional. Ahora, ¿qué es una semilla? Bajo el concepto de semillas se agrupan varios conceptos. Podemos tener varios tipos de semillas según el concepto o el sentido agronómico. Así podemos tener semillas botánicas, que es la semilla que deriva de la fecundación de un óvulo. También los frutos semillas. Tenemos las semillas apomípticas, las semillas artificiales y también los propágulos. Generalmente en lo que es la siembra directa se utiliza semilla botánica y los frutos semillas. En el agro decimos que la semilla es el insumo más importante. ¿Por qué? Porque es el que une todas las cadenas productivas. La semilla es central para la producción para todo lo que es la producción de alimentos, tanto para carne como para granos o cereales. Y también es importante porque es el más susceptible a sufrir daños, ¿sí? La semilla es un ser vivo que está propensa a sufrir daños. Entonces, cuando hablamos de calidad de semillas, decimos que la semilla es el insumo más importante del agro porque conecta las distintas producciones y es el más susceptible a sufrir daños porque es un ser vivo. Entonces, cuando hablamos de calidad de semillas, ¿qué hablamos cuando decimos calidad? Calidad es el grado con el cual un producto cumple con la demanda o con lo que pide un consumidor. Entonces, cuando hablamos de calidad de semilla, vamos a pedir que tenga ciertas características. Podemos decir que las características que tiene la semilla son la pureza, la viabilidad, el vigor, que esté sana. Entonces, de las semillas podemos decir que depende todo el ciclo agrícola. Cuando hablamos de semilla en el agro no estamos hablando de individuos, de semillas individuales, sino que estamos hablando de lotes de semilla. ¿Qué es un lote de semilla? Es una cantidad de semillas que es física e inequívocamente identificable. Los lotes de semillas pueden tener distintas cantidades, ¿sí? Generalmente se los mide en kilos y pueden estar en distintos contenedores, pueden estar a granel, en latas o en bolsas. Cuando hablamos de la calidad de la semilla tenemos que mencionar cuáles son los atributos que tienen las semillas. Los atributos que tienen las semillas son diversos y se pueden agrupar en 4 componentes principales. Tenemos los atributos físicos, fisiológicos, sanitarios y genéticos. El primer atributo es el atributo genético, ¿sí? La genética está dada por el fitomejoramiento, lo que los mejoradores genéticos dan a las semillas, ¿sí? En los cuales se buscan ciertas características que son muy relevantes y que van a hacer a la especie determinada. Con esto los fitomejoradores crean variedades e híbridos que son adaptados a las necesidades del consumidor. Las semillas son portantes de genes, ¿sí? Que heredan de sus plantas madres. Entonces, ¿qué va a ser una semilla de alta calidad genética? Se va a buscar un alto rendimiento, ¿sí? Un alto potencial de rendimiento, resistencia a enfermedades, resistencia a factores adversos del ambiente, también que sean materiales precoces y homogéneos, que no tengan una variación en el ciclo agrícola. Una semilla puede ser muy buena genéticamente, pero puede faltarle algunos de los otros atributos de la calidad de semilla. Entonces, una semilla puede ser excelente genéticamente, pero si no está sana y no germina, no va a ser una semilla útil. Los atributos de la calidad de semilla
actúan en conjunto y son sumatorios. Un atributo no sirve de nada si no está acompañado de los otros atributos de la calidad de semilla. El componente sanitario, cuando uno está produciendo una semilla, se busca que la semilla tenga ausencia de organismos biológicos que pueden dañar a la semilla o pueden dañar la propagación de la semilla, o también pueden perjudicar al cultivo al cual van a formar. Entonces, ¿cuáles son los organismos más comunes de encontrar y que pueden ser dispersados por las semillas? Hongos, bacterias y virus. Entonces, una semilla tiene que tener una muy buena calidad sanitaria, y esto es que tenga ausencia de estos organismos biológicos que dañan a la semilla y a los cultivos. El hombre, para mejorar la sanidad de las semillas, se utilizan distintas técnicas, y una de estas técnicas son las semillas tratadas, ¿sí? Hay 3 tipos de tratamiento: puede haber semillas recubiertas, semillas peleteadas y semillas incrustadas, en las cuales se mejoran ciertas características físicas de las semillas, por ejemplo, el peso. Otra de las características de estas semillas recubiertas, o de los objetivos de recubrir una semilla, es brindarle algún componente químico, por ejemplo fungicidas e insecticidas, van a mejorar la performance de las semillas a campo.